gentlemen in the Star Wars universe from the beginning of time in the original series, costume-wise. Then ladies were allowed to have later on. I am a member of both the 501st Legion as well as the Rebel Legion and a Tusken Raider from the first Star Wars movie. So I am cosplaying in a man's costume, running around terrorizing children. Muy bien, como ustedes saben, la mayoría de los cosplayers relacionados al universo de Star Wars son hombres y las mujeres vinieron después. Yo soy miembro de la Legión 501 y también de la Legión Rebelde de Star Wars. Y mi primer cosplay fue de un hombre de arena, o Tusken Raider, del universo de Star Wars. Recently, we've put together a group on Facebook that's specifically for ladies to get together and talk about the challenges that we have wearing Star Wars costumes. Recientemente pusimos un grupo en Facebook para todas las mujeres, para que pudiéramos compartir todos los retos que se suscitan cuando uno se pone un traje de Star Wars. Las mujeres de la Legión, obviamente, puras mujeres en este grupo. As you can see, there's a lot of different costumes that ladies can wear in the Star Wars universe. Como pueden ver, hay muchos disfraces que las mujeres pueden usar de la saga de Star Wars. But when you choose a costume to wear, you also have to take into consideration how hard it is to wear the costume. For example, stormtroopers cannot sit down and they cannot go to the bathroom. Ok, cuando haces un disfraz de Star Wars tienes que considerar varias cosas cuando te lo vas a poner, como por ejemplo los Stormtroopers no se pueden sentar y tampoco pueden ir al baño. That's not always a costume everyone can wear. So it's important to know you as an individual physically what you're comfortable wearing when you make the choice of the costume that you choose to wear. Así es, no cualquier persona se puede poner cualquier disfraz y cuando haces disfraces, pues debes tener en consideración qué disfraz vas a usar, dependiendo de lo que quieras hacer. For example, when I wear my Tusken Raider, I have a full mask on, and the costume does not breathe. It gets very, very hot, almost like the swamps of Dagobah. Ok, cuando me pongo mi traje de Tusken Raider, pues lleva una máscara muy grande y no tiene por dónde ventilarse, no tiene respiraderos. Entonces adentro es como tener los pantanos de Dagobah. So I also wear glasses most of the time. In that costume, I could not wear glasses. So certain costumes, you have to be able to wear contacts. Como pueden ver, yo uso lentes y en ese disfraz pues es muy difícil tener lentes y a veces tengo que usar lentes de contacto. Some of the costumes, like Boba Fett, have a backpack that they wear, and it can be very heavy. So again, you have to be strong enough to be able to last more than 10 minutes in your costume. Algunos disfraces como el de Boba Fett traen mochila y esa mochila puede ser muy pesada. Entonces tienes que ser fuerte para aguantar la mochila todo el día. Ladies also have children, and then sometimes they have to be able to go and take care of their children or certain times of the month. These are considerations when we're wearing our costumes because it's not easy to spend an hour getting dressed and then all of a sudden you have to go and try to get undressed right away. So it's another consideration on you physically deciding how you want to do your costume. Nosotras las mujeres tenemos varios problemas, entre ellas tenemos hijos, entonces de repente hay que cuidar al niño y otras veces tenemos algunos días especiales durante el mes y por esa razón hay que tener en consideración qué tipo de traje es el que se va a usar para poder tener esa facilidad de uso. Algunas veces te toma mucho tiempo disfrazarte y está cañón, ¿no? Tener que quitarte todo el traje ya que te lo pusiste por no haber considerado algo de esto. And it's for this reason that we put together a group just for the ladies to talk about the ways that we can best overcome those challenges so that we can get dressed up and enjoy our costuming as much as our brothers in our group. Y es por esta razón precisamente que decidimos poner un grupo especialmente para mujeres donde podemos discutir acerca de todos estos retos de hacer cosplay como mujeres y podemos encontrarle soluciones a los mismos, ¿no? A estos retos. Fortunately, there have been many more Star Wars movies that came out after 1977's original A New Hope, and we have many costumes to choose from.
Afortunadamente, desde la primera película de 1977, Una Nueva Esperanza, han salido más trajes y tenemos más opciones para escoger de qué disfrazarnos. And in my heart, I love the bad guys. Don't know why. More so than the good guys. So the 501st costuming group are the normally considered the bad guys of the universe. And these are some of the ladies' costumes that you could choose to wear, which include Sith Lords, that are also ladies, and Twi'leks that we have here, ladies officers, as well as evil Jedis. Obviamente a mí me gustan los chicos malos, no sé por qué, pero en el Escuadrón 501 es donde consideramos a los chicos malos y aquí tienen algunas opciones de lo que se pueden disfrazar, desde generales, comandantes, Twi'leks, Jedis oscuros, etc. Stormtroopers, of course. Boba Fett clones, which we call Mandalorians. They have their own costume club as well, but they're also members of the 501st, depending on their costume. And we have Mara Jade, who is still considered a character in the Star Wars universe. Muy bien, aquí tienen más opciones. Están los Mandalorians como Boba Fett, que son clones de Boba Fett, los Stormtroopers y Mara Jade, que es de los cómics, que es considerada también un personaje de la Fuerza Oscura. In the universe of the good guys, we have the Rebel Legion. In this picture, you see a picture of Princess Leia from Empire Strikes Back with a young Jinn, who this was taken at Celebration, who was going around and handing out rebel plans, actually, during the convention that she had printed up. Muy bien, aquí en esta imagen podemos ver la contraparte, que son las personas de la base rebelde, y en esta imagen tenemos a la princesa Leia del el Imperio Contraataca, y tiene una pequeña imagen de los planos de la Estrella de la Muerte, que la niña andaba paseando por la convención. Of course. Princess Leia turns into General Leia later on in the Star Wars universe, that's still continuing now. And this is another example of one of the latest Jedis that we have. Muy bien, como ustedes saben, la princesa Leia se convierte en general en las nuevas películas, y también tenemos un ejemplo de una Jedi. And of course we have Rey and Jyn from some of the more recent movies. I have to say Rebel One is probably my current new favorite of all of the Star Wars movies. Those costumes are also approvable in the Rebel Legion. Muy bien, aquí tenemos otros dos trajes aprobados por la Legión Rebelde. Tenemos obviamente a Rey de la nueva película Star Wars, y también y Jyn de la película de Rogue One, que en lo personal es mi favorita, mi película favorita del universo de Star Wars. Y pues aquí están los trajes que hacen en la parte rebelde. And then for those of us who still watch the first, second, and third Jedi movies, we were introduced after Princess Leia to Princess Amidala, who has more costumes than any lady in the entire Star Wars universe put together. Bueno, aquí pueden ver personajes de la primera y segunda y tercer episodio de Star Wars, de la segunda parte de la trilogía, y pues la princesa Amidala, Padme Amidala, que es el personaje que tiene más cambios de vestuario en todo el universo de Star Wars. Spoiling costumes. The Mandalorians, the Boba Fetts of the universe, actually come from a planet called Mandalore, and their armor is unique to that particular planet. Both ladies and gentlemen can wear those costumes. Muy bien, aquí tenemos la imagen a 3 Mandalorians que vienen de un planeta llamado Mandalore, y pues cada armadura es personalizada dependiendo del tipo de guerrero que son, y aquí tienen los ejemplos de estos trajes. This is also one of the costumes that you can customize more than any of the other costumes that have to look like they came immediately out of one of the movies. Muy bien, estos trajes de Mandalorian son precisamente personalizados, y son los trajes que más se pueden personalizar dentro del universo de Star Wars. Aquí hay 3 ejemplos.
Because we typically buy our costumes, especially our armor, from gentlemen who've made it for a number of the other gentlemen in the club, a lot of times it won't fit a lady's body. Muy bien, aquí pueden ver cómo usualmente nosotros compramos nuestros disfraces de otros miembros de los clubes, pero usualmente no se ajustan al cuerpo femenino. To do this, we're going to have to cut that costume down so as to fit our size and our curves to ensure that it has a proper fit so that it can be eligible to be worn as one of the clubs. Entonces tenemos que cortarlos, adaptarlos y darles forma para que se ajusten a nuestras curvas del cuerpo y poderlos utilizar y ponernoslos. Because ladies do have curves, and we have the choice of wearing either men's armor and pretending to be men, or making the armor for ladies. Ladies have curves, and we'll have to take that into consideration when we're building that armor for ourselves. Muy bien, cuando estamos haciendo armaduras es necesario tomar en consideración que las mujeres tenemos curvas, entonces tenemos que darle forma a las partes de la armadura para que se ajusten precisamente a esas curvas. This also includes the soft portions of our costume. So the jumpsuit is actually one of the easiest costumes to become involved in our club. And some of my lovely gentlemen here are wearing them, and they could talk to you about the soft costumes, which is the Imperial Officer. But a lot of times, when you purchase it, it doesn't fit perfectly. So here you can see one of our members had to buy one extra large because she was a bit rounder in the middle to be able to get the costume to fit, and then had to tailor it to fit as you see in the last one. Muy bien, aquí vemos otros ejemplos de los trajes más sencillos de utilizar del universo de Star Wars, que es el traje de piloto, o precisamente el de Tusken Raider, el hombre de las arenas. Y por ejemplo, como nuestros amigos que vienen aquí con los trajes de generales, capitanes de las naves oscuras, que muchas veces los trajes se compran, pero igualmente no dan tu talla, entonces hay que ajustarlos. Y pues este es un caso especial donde la chica de las fotos pues era un poco más grande del área de cintura y tuvo que ajustar ese traje para que fuera un poco más ancho y pudiera ajustarle correctamente. There's also hair. Depending on your character, you may need to be able to wear a wig. And so these are some characters or complete head dresses. For example, Padme Amidala's costume, that's an actual head dress, not just the hair itself. Muy bien, aquí pueden ver ejemplos de otro elemento importante de los disfraces, que es el cabello. Muchas veces se tienen que utilizar accesorios y no solamente el cabello de la persona, sino incluso pelucas y trabajo completo de arte en cabello. Por este lado, ¿no? Armor, one of the most always requested costumes from all of our clubs is, of course, the Stormtrooper. Everybody wants to be a Stormtrooper. Las armaduras, una de las cosas que más son solicitadas en nuestros clubes son las armaduras de Stormtroopers. However, there are many other armors that are available thanks to the new movies, including the most recent Last Jedi, the red armor. There's also the, like myself, Tusken Raider or Ewok costumes. Muy bien. Especialmente las armaduras con las nuevas películas hay más opciones. Por ejemplo, la armadura roja que vemos aquí, también los Mandalorians o incluso para personas de más corta estatura, los Ewoks. These can be worn by men or women. Y estos pueden ser utilizados por hombres o mujeres. Jedi, most popular Rebel Legion costume. Everybody wants a lightsaber. And of course, men and women are both Jedi. It's not specific. Estos son de la Legión Rebelde y son los Jedi, todo el mundo los conoce, pueden ser elegidos por hombres o mujeres. The Rebel Pilots, as well as the Imperial TIE Pilots, are both clubs that men or women can join. Aquí vemos el Club de los Pilotos, el Club de los Pilotos Rebeldes y también de los Pilotos del Imperio, de los TIE Fighters. Y pues tanto hombres como mujeres pueden unirse a estos clubes de pilotos. We have Fleet Troopers, again, they can be men or women. Aquí también tenemos a los Free Troopers o lo que sería la infantería de rebelde y pueden ser también hombres o mujeres. And then we have characters that like to dress up as the other sex, which would be considered crossplay. In this case, the Kylo Ren, as well as the Jedi, as well as
The lady in the orange on the right are ladies that are wearing men's costumes. Muy bien, aquí pueden ver otra rama de lo que es el gender o el cambio de sexo en el cosplay, que se le llama crossplay. En este caso, los que aparecen en las fotos son mujeres haciendo trajes de personajes masculinos. When you're dressing up as the opposite sex, you have to take a lot of things into consideration. How to hide if you are very curvy, because obviously some men are not so curvy on the top as ladies are. Y cuando haces crossplay, tienes que tener varias cosas en consideración, como por ejemplo cómo ocultar un poco el área pectoral, porque las mujeres son un poco más curviaditas en esa zona, el cabello facial. Sometimes we also have physical challenges that might prevent us from being able to dress up, but as you can see, whether you're in a wheelchair or a walker, these difficulties do not prevent you from participating in the club. Algunas veces tenemos algunas cosas que nos impiden hacer cosplay de manera correcta, como por ejemplo la discapacidad. Y en este caso podemos ver cómo algunas personas en sillas de ruedas o en andaderas se adaptan para poder realizar sus trajes. Most important is, of course, we want you to have fun and to practice being the character that you are trying to portray when you're walking. Claro, lo más importante siempre es tratar de divertirte y también ensayar y conocer el personaje que estás caracterizando. We do have some specific groups inside of the Ladies of the Legion, depending on the costume that you want to wear. So if you are an Imperial officer, and there's a group of Lady Imperial officers that you can join and talk about it, just like the TIE pilots, the Black Widow Squadron is specifically for ladies. Muy bien, dentro de la Legión tenemos algunas subdivisiones, por ejemplo, si eres un piloto o si eres un Jedi o un Mandalorian, tenemos grupos dentro de la misma Legión en el que se pueden unir mujeres solamente para hacer este tipo de personajes. The Mandalorians as well have a number of brigades that you can join if you'd like to have a specialized Mandalorian costume. Los Mandalorians, por ejemplo, se pueden unir a estos grupos con armaduras más especializadas y personalizadas. We even have cheerleaders, both groups, the Rebel Legion as well as the 501st, complete with pom-poms and skirts, and the gentlemen enjoyed it so much they decided that they would come and join us. También dentro de la Legión, tanto de la Legión 501 como la Legión Rebelde, tenemos grupos de porristas. Y los hombres empezaron a disfrutar tanto las porras que decidieron unirse. And again, these are just some examples of additional costumes that you can wear. We have Princess Amidala's outfit from, I believe, the first movie, and again, one of the Mandalorian costumes. Muy bien, aquí tenemos algunos otros ejemplos de las diferentes opciones que hay. Algunos ejemplos de la princesa Amidala de la película, de la primera película, y también otra opción de un guerrero Mandalorian. We have been known to not be serious and have fun when we are out trooping. Somos conocidos por no ser serios y divertirnos mucho cuando andamos afuera disfrazados. We also specialize in doing charity events for in appreciation of Lucasfilm for allowing us to dress up in their costumes. Muy bien, también hacemos muchas obras de caridad y filantropía, obviamente por el apoyo de George Lucas de permitirnos disfrazarnos con sus personajes y todo lo que él creó. If you're interested in researching the costumes, the best books that are available right now on the market are these two that you should be able to find in the store. Si alguien está interesado en conocer un poco más acerca de los disfraces de Star Wars, estos dos libros son los más especializados y los mejores libros de disfraces del universo Star Wars. And each of the clubs also has a very detailed web page that you can go to that has photos and a description of what each costume detail and part needs to be able to apply. Nosotros en los clubes tenemos estas páginas de internet donde pueden revisar los links y está perfectamente detallado con imágenes y descripciones exactamente qué se requiere en cada uno de los estilos para poder entrar al club. Does anyone have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que le quieran preguntar a la panelista? Sin vergüenza,
sin pena. Pueden pasar, bueno, pueden levantar su mano si tienen alguna pregunta relacionada al universo de Star Wars o relacionado a lo que ella acaba de exponer en este momento. I had the pleasure. He's asking what's your entrance date for the Legion. I got my costume approved the Wednesday before Celebration in Anaheim in 2016. En el 2016. Justo I un think it's día. 2015 actually. I have to remember which date was Celebration. I think it was 2015. Ok, fue en el 2015, justo un día antes de la celebración de Star Wars, la celebración anual. In Anaheim. They are also members of the Legion 501. Yes. He has 13 years on the Legion. Excellent. Thank you so much. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? I had the pleasure of presenting at San Diego Comic-Con a tribute panel to Carrie Fisher after she passed 2 years ago at Christmas. And I have part of that presentation I'd like to share with you in honor of our favorite princess, Carrie Fisher. Tengo el honor de presentar en San Diego Comic Con un homenaje póstumo a Carrie Fisher, que es la actriz que hizo la princesa Leia, justo después de que falleció en Comic Con San Diego, y parte de esa presentación quiero compartirla con ustedes el día de hoy. Gracias, Gamacon. El aplauso fuerte para nuestra panelista Anastasia Hunter. Thank you very much, Anastasia. Thank you very much. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa. Les pido que todas las personas que estén interesadas en el cosplay se mantengan aquí cercanos, porque en unos minutos más vamos a tener un panel precisamente de todos los invitados cosplay a este evento. Viene gente desde Perú por primera vez a México y estrenaron México aquí en Mexicali. También algunos cosplayers locales de aquí de la región y personas que vienen incluso de Guadalajara por primera vez también aquí a la ciudad de Mexicali. Entonces vamos a esperar unos minutitos con algo de música ambiental en lo que nuestros invitados cosplay están listos para presentárselos a todos ustedes.